Hola a todos, voy a hacer la presentación del libro Cambia tu futuro por aperturas temporales de Jean-Pierre Garnier Mallet. Es un resumen lo que voy a hacer de este libro y voy a comenzar con la frase que para mí recoge todo el pensamiento, engloba todo el pensamiento de este científico. Es que tengo la certeza de que hay que pensar en los demás como nos gustaría que los demás pensaran en nosotros. Fijaros que es una frase escrita en positivo, ya sabéis que el cerebro no entiende el no, y que además es un paso más adelante de la frase popular que todos conocemos de que no quieras hacer a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti. La frase popular está escrita con el no, pero nosotros ya la escribimos en sentido positivo. Fijaros que es un paso más de esa frase porque habla de que hay que pensar, cómo los demás, para que los demás piensen en nosotros. No es ya hacer a los demás o que nos hagan a nosotros, sino pensar en hacer a los demás y pensar que los demás nos hagan a nosotros, ¿de acuerdo? Es un avance más en esta frase. Bien, Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un físico, es autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo y permite afirmar que todos tenemos un doble, imperceptible pero real, que puede guiarnos en el establecimiento de la vida y si establecemos siempre una relación constructiva con él. ¿De acuerdo? Bien, también en su libro aparecen frases como esta: lo infinitamente grande se une con lo infinitamente pequeño y todo se vuelve comprensible por el pasado, el presente y el futuro. Bien, la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio comienza en 1988 cuando él tiene una especie de intuición, revelación acerca del desdoblamiento del tiempo. A partir de ahí se pone a estudiar y gasta 10 años de su vida trabajando un montón de horas cada día para sacar a la luz esta teoría del desdoblamiento. Ha sido capaz de explicar muchas cosas de la naturaleza, muchos fenómenos de la naturaleza, y por ello le han galardonado con distintos premios en las academias de los Estados Unidos, en las academias de ciencia de los Estados Unidos, ¿vale? Bien. Él cuenta y nos da el aviso de que la enseñanza que él hace exige nunca criticar ni juzgar al prójimo y prohíbe toda propaganda, fanatismo o proselitismo. Él no tiene autorizado a nadie para dar clases sobre su enseñanza, ni acreditado a nadie. No quiere ser responsable de la enseñanza que sea insuficiente o deplorable. Bueno, yo aquí no os voy a enseñar la teoría del desdoblamiento ni sus aplicaciones diarias. Simplemente voy a contaros lo que dice el libro, que en parte es un poco de la teoría del desdoblamiento y en parte un poco de lo que podemos conseguir con ella. Vale, ¿cuáles son las bases físicas de la teoría del desdoblamiento? Bien, la primera base es el movimiento de precesión de la Tierra, también conocido como precesión de los equinoccios o año pitagórico. Bien, esto es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra alrededor del polo de la eclíptica. Bien, ¿qué es la eclíptica? La eclíptica es la línea imaginaria que une el centro de la Tierra con el centro del Sol. Para nosotros nuestro dibujo es la línea roja. Bien, ¿y qué es el eje de la Tierra? Bueno, pues es la línea imaginaria que va desde el polo norte hasta el polo sur. Nuestro dibujo es esta línea azul y que apunta a la estrella polar actualmente. La Tierra va moviendo su eje, el eje de la Tierra se va moviendo alrededor de la eclíptica y por lo tanto en algún momento dejará de apuntar a la estrella polar y apuntará a otra estrella cualquiera, por ejemplo a la estrella Vega, que está en el otro extremo del recorrido del eje de la Tierra, o a la estrella Tuban, que está un poquito después de la estrella polar y de la estrella de la estrella polar, ¿de acuerdo? Bien, entonces el tiempo que tarda la Tierra en recorrer toda la superficie del cono este son unos 25.920 años, que coincide con un ciclo de desdoblamiento del tiempo, que coincide con un ciclo solar y además es el tiempo en el que es el tiempo de reloj en el que el propio tiempo se desdobla, es el fin de los tiempos y se vuelve a crear un nuevo tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, siguiente principio físico es el de que todo es relativo, ¿vale? Es algo que nosotros conocemos desde siempre, es decir, nos movemos en una Tierra relativa, con unos ejes de coordenadas que son relativos y con unos
con unas observaciones que son relativas. ¿Relativas a qué? Al punto donde estamos, relativas al observador que hace la medición, ¿vale? Bien, si yo estoy midiendo la altura de una vara desde un punto determinado, mediré una altura X, pero si la mido desde un punto más cercano a la vara, la altura será más alta, y si la miro desde un punto más alejado de la vara, la altura será bastante más pequeña, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy mirando las estrellas en el hemisferio norte, tengo un cielo de estrellas determinado. Si estoy mirando las estrellas en el hemisferio sur, tengo otro cielo de estrellas. ¿Es el mismo cielo? Sí, claro. Alrededor de la Tierra están las mismas estrellas, solo que depende del punto del sitio donde está el observador, se ve un cielo o se ve otro. Ya allá al principio del siglo XX, Langevin lanzó un postulado, una teoría, un marco teórico que él se fundamentó y que, bueno, pues más o menos con la física conocida hasta el momento se podía aventurar, y es que si tú tienes dos hermanos gemelos, y uno de ellos sube en una nave espacial y empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra a una velocidad similar, parecida a la velocidad de la luz, pues su tiempo se dilata, es decir, su tiempo pasa mucho más despacio que el del hermano gemelo que se hubiera quedado en la Tierra. Tanto es así que 25 años de la persona que va en el cohete espacial hacen 2000 años de una persona que está en la Tierra. Por lo tanto, cuando volviera se encontraría una Tierra que hubiera avanzado 2000 años. Evidentemente su hermano ya no estaría. ¿Vale? Bien, este experimento Hafele y Keating lo confirmaron en 1971 porque hicieron dos relojes iguales, dos relojes atómicos de cesio. Uno de ellos dejaron en Washington y con el otro se subieron a un avión y dieron una vuelta a la Tierra. La velocidad del avión desde luego no era la velocidad de la luz, pero también iba bastante acelerado. Obviamente a velocidades de avión, no podía ir más. Cuando terminaron de dar la vuelta a la Tierra y aterrizaron, resulta que el reloj que llevaban dentro del avión marcaba algunas millonésimas de segundo menos que el que se había quedado en la Tierra, lo cual quiere decir que, aunque no vayamos a la velocidad de la luz, el tiempo sigue dilatándose, es decir, pasa más despacio en el avión que en la Tierra. Esto es imperceptible. Es tan imperceptible que nuestros relojes de pulsera ni siquiera son capaces de marcarlo. Pero aunque es imperceptible para nuestros relojes de pulsera, todos los satélites tienen que ajustarse a esas pequeñas variaciones para que los GPS funcionen perfectamente. Bien, unos cuantos cálculos. Si voy a la velocidad cercana a la luz, un día dentro de mi sistema de referencia serían como 80 días con respecto a la Tierra. Si voy a una velocidad cercana a la luz, un segundo mío serán 1 minuto y 20 segundos a la velocidad de la Tierra, y un cuarto de segundo para mí serán 20 segundos a la velocidad de la Tierra. Quiere eso decir que si yo voy en la nave espacial y soy capaz de abrir una ventanita, una puerta y trasladarme a la Tierra en un momento, podría ver lo que está pasando durante 20 segundos y después volver a mi nave espacial y contarlo. Si he estado un segundo fuera de mi nave espacial, podría ver lo que está pasando en la Tierra durante 1 minuto 20 segundos después. Eso quiere decir que yo me traería el futuro, porque un segundo para mí es 1 minuto 20 segundos en la vida de la Tierra. Por lo tanto, cuando llegara a mi nave espacial, pues perfectamente sabría lo que podría pasar. Evidentemente, pues todos mis compañeros me preguntarían, y bueno, y más si me traigo el número que va a ganar la Lotería Nacional. Pues evidentemente sería una bruja o un prestidigitador o alguna cosa de estas que conocería el futuro, ¿vale? Bien, siguiendo con nuestras bases físicas, llegamos al gran físico Max Planck, que nos dejó el principio de que la energía se transmite en pequeñas unidades separadas. Y a esas unidades separadas las llama cuantos. Quiere decir que si yo voy, que si hay un fotón circulando por el espacio, ese fotón se va a transmitir de poco en poco. La energía del fotón se va a transmitir de poco en poco, no se va a transmitir de manera continua. Y a cada poco de energía que se transmite se le llama cuanto. Bien, esos pocos, ese poco y el poco siguiente, salen espaciados por un tiempo, pero ese tiempo es tan pequeño que es imperceptible para nosotros. Es decir, yo no voy a ver nunca la separación que hay entre un fotón y otro fotón. ¿Por qué? Pues porque van a una velocidad tan grande que soy incapaz de ver el espacio que hay entre medias. Nosotros vemos la luz del sol cuando llegue y la vemos como un continuo, y sin embargo viene de cuanto en cuanto. La luz del sol llega a la Tierra cada cuanto, en cuantos, ¿de acuerdo? Bien, eso es como si viéramos una película en fotogramas. Nosotros, cuando estamos viendo la película en el cine, vemos una sucesión continua de hechos, de imágenes, pero si la vemos en fotogramas, vemos que hay
una pantalla, otra pantalla, otra pantalla y otra pantalla, ¿de acuerdo? En total hay 25 fotogramas por segundo, de los cuales solo son visibles 24. El 25 no lo podemos ver, ¿vale? Bien, aparte de esto, de que la energía se transmite en unidades pequeñas, que se llaman cuantos, viene Einstein con su ecuación E es igual a mc al cuadrado, que quiere decir que la masa y la energía son expresiones duales de una misma sustancia. Quiere decir que hay una dualidad entre la masa y la energía y que todo cuerpo del sistema, de nuestro sistema solar y de todo cuerpo del universo, tiene una característica, tiene una parte de masa y luego tiene su correspondiente parte de energía. Masa y energía son totalmente intercambiables. Todo el universo tiene su contenido energético. Por lo tanto, si analizamos el ser humano, tanto desde el punto de vista de la materia como el punto de vista de la energía, abrimos una perspectiva nueva en lo referente a nuestra constitución, en el origen de nuestros males y en los métodos necesarios para restablecer el equilibrio, simplemente porque somos duales, masa y energía, ¿vale? Bien, ya está, la masa y energía son las expresiones. Vale, vamos al desdoblamiento del tiempo. Con todas las cosas que hemos hablado antes, vamos a ver qué es lo que podemos extraer así, en pocas palabras, para darnos cuenta del desdoblamiento del tiempo. Bien, entre dos instantes de tiempo perceptible hay uno imperceptible. Si hay un instante de tiempo imperceptible, yo no sé lo que pasa en ese instante de tiempo porque no lo percibo, ¿de acuerdo? No sé lo que pasa. Bien, eso quiere decir que en un segundo de tiempo consciente puede haber miles de segundos en un tiempo del que no somos conscientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un segundo de mi tiempo cuando estoy en el satélite, cuando estoy en el cohete dando vueltas alrededor de la Tierra, corresponde a bastantes segundos en la Tierra en los que no sé lo que pasa, en los que no sé lo que está pasando, ¿de acuerdo? Bien, y una partícula, y luego volviendo al principio de que todo es relativo, podemos decir que una partícula puede desaparecer instantáneamente a los ojos de un observador, pero para otro observador que está en un lugar determinado puede tardar un tiempo bastante largo en llegar desde donde está esa partícula hasta él, ¿vale? Eso es lo que nos hace la diferenciación de los tiempos, la diferenciación del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, una vez dichas estas tres premisas de la diferenciación del tiempo, vamos a colocarlos en la situación en la que estamos, ¿no? Bien, cuando nos movemos a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo pasa más despacio. Si el tiempo pasa más deprisa en un lugar idéntico al mío, es porque la velocidad a la que va ese lugar, a la que va ese sitio es inferior. Luego podré consultar informaciones que podré consultar allí informaciones que me atañen, ¿vale? Y luego vemos la realidad como una sucesión continua de eventos, pero hay momentos imperceptibles que la hacen discontinua, ¿eh? Bien, en esos momentos imperceptibles es cuando Jean-Pierre Mallet habla de la diferenciación de los tiempos, ¿vale? Habla de la duplicidad del tiempo. Bien, y esos instantes tan pequeños que hay entre dos cuantos, esos instantes imperceptibles que hay en la transmisión de la realidad, es lo que nosotros vamos a llamar una apertura temporal, ¿de acuerdo? Entonces definimos una apertura temporal como el tiempo imperceptible que hay entre la emisión de dos cuantos de energía sucesivos o entre dos instantes cualquiera de tiempo vivido. Bien, pero ¿cómo podríamos saber lo que sucede en una apertura temporal? Porque yo no puedo saberlo. Ya habíamos visto antes que uno de los principios del desdoblamiento del tiempo era que un segundo de mi vida, un segundo perceptible en la mía, pueden ser miles de segundos en otra vida paralela a la que yo no puedo acceder, o a la que de momento no puedo acceder. Entonces, ¿cómo podríamos saber lo que sucede en una apertura temporal? Bueno, pues vamos a coger lo que hemos aprendido del observador. Y si yo soy el observador aquí, puedo colocar un observador en el tiempo que sucede tras la apertura temporal y que se entere de lo que pasa allí. Y luego podría intentar comunicarme con él para enterarme de lo que pasa allí, ¿de acuerdo? Para enterarme de lo que pasa en esa apertura temporal. Entonces, ese observador de la apertura temporal tiene que evolucionar como nosotros, pero en un tiempo acelerado. O sea, evoluciona como nosotros, pero en un tiempo acelerado. Entonces, ¿pero quién sería ese observador desdoblado? ¿Quién sería ese observador que yo voy a meter dentro de la apertura temporal? Porque la apertura temporal es mía. O sea, yo estoy haciendo una apertura temporal. Bien. El observador desdoblado es nuestro yo energético. Evidentemente no puede ser otra persona más que nuestro yo energético, porque el instante de tiempo es extremadamente pequeño que allí no cabe una persona, ni cabe nadie material. Tiene que ser efectivamente nuestro yo energético. El yo energético que nos da la ecuación, del que nos hablaba la ecuación de Einstein, ¿eh?
Vale, y a ese yo energético le voy a llamar mi doble. O sea, el yo energético es nuestro doble, es el que está dentro de la apertura temporal mía que yo voy a crear. Vale, ¿qué puede hacer por nosotros ese yo energético? Bueno, pues puede darnos las informaciones capaces de devolver el orden en los desórdenes celulares, puede transmitirnos los mejores instintos de supervivencia, puede seleccionar futuros potenciales, el mejor de ellos antes de que los actualicemos y separar el presente del pasado del futuro. Vamos, pensar que ese yo energético está viviendo en un tiempo más acelerado que el nuestro, por lo tanto se está enterando de lo que está pasando. Es decir, y entonces con nuestras condiciones nosotros podemos elegir distintos futuros. Él va a saber cuál es el mejor de todos y nos los va a poder decir. O va a poder seleccionar unos cuantos futuros para que nosotros elijamos el que queremos elegir. ¿Vale? Bien, ¿cuál es la aplicación diaria? ¿Cuál es la aplicación en la vida diaria de nuestro yo energético? La primera, devolvernos el equilibrio perdido. En la vida estamos llenos de estrés, tenemos que ir de un sitio a otro, corre que te corre, ahora tengo que hacer esto, dentro de un cuarto de hora tengo que estar en otro sitio y hacer otra cosa y tal. Total, que nos movemos por un estrés casi permanente y fijo. Entonces, si nosotros sabemos que hay alguien, digamos que por la noche va a reconstruir nuestro sistema, nos va a decir las soluciones posibles a los problemas que tengamos, etcétera, vamos a tener un equilibrio mayor que si no supiéramos la existencia de ese ser, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo por la noche podemos descargar en él las cosas. Y luego, otra aplicación es que cualquier preocupación más o menos grave no durará más que el tiempo de hacer cambiar las posibilidades futuras del interesado modificando sus proyectos, ganas, deseos, etcétera. Es decir, yo tengo una preocupación cualquiera, bueno, pues no sé si voy a poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a poder trasladar esa preocupación a otra persona, a otro hombre, lo único que tengo que hacer y que él me va a cambiar las posibilidades futuras, pues lo único que tengo que hacer es estar tranquila de que esa persona o ese ente me va a ayudar, mi doble me va a ayudar para poder cambiar mis proyectos, ganas, deseos, etcétera, y hacer que cambien mis posibilidades futuras, y hacer que ese problema no sea tan gordo dentro de un futuro. Vale, ¿cuándo se producen los intercambios de la información? Bueno, evidentemente yo no voy por la calle hablando con mi yo energético ni nada de eso. Hay un momento en el día en el que se producen estos intercambios de información. Y ese momento del día es cuando estoy en el sueño, pero no en cualquier sueño, sino en el sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? Bueno, nosotros a lo largo de toda la noche tenemos distintas fases de sueño. Y hay un momento determinado en el cual nosotros soñamos. Bueno, pues esa fase en la que nosotros soñamos es el sueño REM. Son unos 110 minutos del total de tiempo que nosotros estamos dormidos, y se producen en 4 espacios totales a través de la noche, ¿vale? Bien, la característica del sueño REM es que los ojos se nos mueven muchísimo, hay un movimiento ocular muy grande, muy importante, que el corazón va también un poquito más deprisa y que las ondas cerebrales se nos aceleran. Las ondas cerebrales que procesamos en esos momentos son ondas cerebrales gamma, pero hay una contraprestación y es que a todo ese movimiento que yo lo haría en la vida normal y casi estaría con angustia y con agobio, pues entonces todo ese movimiento se produce con el cuerpo totalmente quieto, es decir, con un cuerpo totalmente inmóvil. Es como si toda nuestra energía se traspasara a otro lugar, porque no tenemos fuerzas ni siquiera para darnos la vuelta en la cama. Entonces, en los momentos de sueño REM estamos completamente inmóviles en la cama, ¿vale? Bien, pues en esos momentos es cuando nos vamos a comunicar con el doble. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para podernos comunicar bien con el doble? Porque claro, esto se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? Vamos a ver, yo estoy con unos principios físicos, estoy diciendo que las partículas van de poco en poco, que la energía se transmite por cuantos, de poco en poco. También estoy diciendo que yo tengo una naturaleza doble, una naturaleza dual de masa y energía. Y ahora, además de todo esto, me quiero comunicar con una parte energética mía, que voy a mandarla a unas aperturas temporales. Esto se me complica muchísimo. Y además, la comunicación con esa persona viene en la fase del sueño, como si yo pudiera controlar en la fase del sueño el hablar con alguien, ¿no? Y seguir durmiendo. Bueno, pues os voy a dar el método para comunicarnos con el doble. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de nuestros problemas, y eso lo podemos hacer en cualquier momento del día. Yo sé que mi economía este mes va mal, yo sé que tengo un montón de cosas que hacer en casa y que no me va a dar tiempo a hacerlas todas. Yo sé que, no sé, se me están muriendo unas plantas y no sé por qué. Todo eso son problemas que yo tengo. Elijo uno, el que yo quiera, y entonces, en el momento antes de coger el sueño, es decir, justo unos instantes antes o unos minutos antes de quedarme dormida, lo que Jean-Pierre Garnier
conoce como la fase de adormecimiento, nos ponemos en contacto con nuestro doble. Y una vez puestos en contacto con él, es decir, entonces empiezo a exponerle nuestros problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que unos momentos antes de coger el sueño, cuando me estoy adormeciendo, pienso en el problema que he seleccionado. Y lo pienso exhaustivamente. Es decir, yo misma pienso los inconvenientes que tengo, lo que me puede generar, por qué me ha surgido esta situación, cómo estoy viviendo, qué es lo que siento, etcétera, etcétera. Es decir, estoy pensando en mi problema y exponiéndoselo a nuestro doble, ¿vale? Una vez que lo tengo clarísimo y expuesto, lo que hago es que le pido que busque la mejor solución para ese problema, ¿vale? Y una vez hecho eso, sencillamente no queda más que dormirme. Dormirme con la certeza total y absoluta de que el doble me lo va a resolver. ¿Cuándo? Bueno, pues en unos días. No os puedo decir cuándo, pero en unos días. Y luego, en otro momento del día o en otro momento, en otra noche, tengo que darle las gracias al doble. ¿Por qué tengo que darle las gracias? Porque es la única manera que el doble sabe que está por buen camino. De hecho, como no estamos acostumbrados a trabajar con el doble ni nada de esto, por él también circulan criaturas que podríamos decir un poco desesperadas o malignas, ¿no? Y entonces nos aportan soluciones a problemas que nosotros tenemos y que no son las mejores. Tenemos que aprender a diferenciar las soluciones que vienen del doble de las soluciones que vienen de otros entes que probablemente hay por ahí, por el universo, ¿vale? Bien, ¿cómo responde el doble? Bueno, el doble no viene y te llama por teléfono, o no viene y te dice algo al oído, o queda contigo un día para contarte las soluciones, sino que simplemente te las va poniendo en el camino. Esas son las señales de la vida, ¿de acuerdo? El doble te va dando señales de la vida. Garnier cuenta en su libro que hay una enferma, una señora que estaba bastante enferma, que tenía un montón de cosas, además no le iba bien en su vida familiar, no le iba bien en su vida profesional, etcétera, y lo único que quería la mujer ya para terminar con todo esto, pues prácticamente era suicidarse. Como estaba ya muy desahuciada, fue al curso, a la formación inicial que da Jean-Paul Garnier, y puso en práctica el método que él cuenta para cómo ponerse en contacto con el doble. Cuando se levantó al día siguiente, encendió la televisión y había un programa que decía: el suicidio nunca es la solución, lo cual quiere decir que la vida le puso una señal en su camino a esta persona, ¿vale? Yo quería hacer prácticas de un curso que estoy haciendo y no tenía con quién hacerlas, sí con gente del curso, pero con fuera del curso, ¿no? Entonces se lo conté a mi doble. Y a los 2 días, pues hablé con una amiga que me dijo: ¿qué estás haciendo? Le conté lo que estaba haciendo. Me dijo: pues a mí me encantaría que hicieras una sesión conmigo, que me dieras unas prácticas. Así que, pues mira, fue otra señal de la vida que me puso en el camino y que yo, por supuesto, aproveché, porque hay veces que no podemos aprovechar esas cosas. Bien, otra de las maneras que tiene el doble de contestarnos es a través de las intuiciones, a través de las intuiciones y de las premoniciones, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero hablar con una persona que es muy difícil localizarla, o que la conversación con ella es muy difícil o algo así, y bueno, pues cuando voy por la calle veo a lo mejor algún cartel que me dice: llama a un teléfono, y entonces yo pienso: ay, madre mía, qué intuición, pues mira, lo que voy a hacer es llamarla al trabajo, o llamarla en este rato que está de esa manera, que está seguro que en casa y que me puede atender, etcétera, etcétera. He tenido una intuición, ¿no? Bueno, también ha sido una señal de la vida eso, ¿no? Pero bueno, también es una intuición. O cuando sencillamente quiero ver a alguien, ¿no? Quiero ver a alguien y se lo planteo al doble por la noche, y por la mañana me levanto y lo primero que me viene a la cabeza es: llámala, que hoy va a estar en Madrid, que hoy probablemente esté en Madrid. Pues entonces la llamo y a lo mejor, y lo más probable es que esté en Madrid, y si no está en Madrid hoy, estará dentro de 2 o 3 días, ¿de acuerdo? Bien, eso serían las intuiciones. Y luego tenemos por último el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Bueno, pues nosotros normalmente en la vida vivimos sin entender el objetivo de nuestra existencia, ¿vale? Tenemos estrés, trastornos afectivos, trastornos familiares, etcétera. Si buscamos y reencontramos el contacto con nuestro doble, lo que haremos será reponer el equilibrio perdido. ¿De acuerdo? El equilibrio nos permite construir un futuro potencial y agradable para mejorar nuestro estado de vida y, sobre todo, encontrar un fin a cada uno de los días que pasemos en nuestra vida. Bien, pero ¿dónde intercambiamos esa información? Porque yo me comunico con el doble se comunica conmigo, pero yo estoy durmiendo, el doble viene de su apertura temporal
¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues ¿y dónde deja la información? Bueno, pues la información la deja en el agua de nuestro cuerpo, porque el agua es la encargada de almacenar y restituir las informaciones. Las que yo le doy a mi doble se quedan ahí almacenadas y las que el doble me da a mí se quedan también ahí almacenadas y luego se me manifiestan como intuiciones, premoniciones o señales de la vida, ¿vale? Recordad que somos un 80% agua y el resto somos los otros materiales que integran el cuerpo humano. Bien. Bueno, esta parte del desdoblamiento del tiempo tiene que cumplir unas leyes, porque, bueno, si no sería muy difícil vivir con él, ¿no? La primera ley del desdoblamiento es que el futuro potencial no debe ser modificado mientras se fabrica. Es decir, esto es así porque no puede contradecir la ley de la causalidad física. Un conjunto de elementos, un conjunto de cosas dadas a la vez producen una circunstancia, ¿no? Producen un efecto determinado. Bien, si yo cambio ese efecto, podría cambiar el conjunto de cosas determinadas, pero es que ese conjunto de cosas determinadas pertenece al pasado y yo en el pasado no puedo actuar, con lo cual nunca puedo cambiar un futuro que estoy fabricando, porque eso significaría que tendría que cambiar el pasado y ahí violaría la ley de la causalidad. Si mis abuelos son mis abuelos, y de mis abuelos han nacido mis padres y de mis padres he nacido yo, yo no puedo cambiarme por otra persona porque entonces tendrían que cambiar mis abuelos, ¿vale? Y como eso no puede ser porque ellos ya han nacido, han vivido y probablemente han muerto, pues necesariamente tiene que ser así. Luego, el futuro no lo puedo cambiar porque entonces eso implicaría un cambio de pasado. Y la segunda ley es que los intercambios de información solo pueden ir del pasado al presente o del presente al futuro, pero nunca del pasado al futuro. Si estamos en tiempos ralentizados, yo lo que puedo hacer es ver en mi apertura temporal el espacio que tiene el tiempo más rápido con respecto al que tengo yo, ¿vale? Y si acaso en la apertura temporal puede haber otra apertura temporal a otro futuro distinto del que hay en mi apertura temporal, pero nunca lo que puedo hacer es ir de la primera apertura temporal a la tercera, del primer elemento en el que yo tengo una apertura temporal al elemento de la apertura temporal de otro más allá, ¿vale? Por lo tanto, nunca pueden ir de pasado a futuro, siempre de pasado a presente y de presente a futuro, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo vamos a proyectar nuestro futuro? Vaya. Bueno, pues hay prácticamente dos principios. Lo primero, la anticipación es un principio vital. Nosotros con nuestros pensamientos proyectamos nuestro futuro. Entonces, si alguien hace algo que no te gusta, por ejemplo, si vas por la calle y te dan un pisotón sin querer o te empujan o algo así, tú puedes pensar, este es un imbécil que ha venido, me ha empujado y no se merece que yo tenga la más mínima consideración con él. Vale, estás proyectando futuros negativos. Estás haciendo que tu futuro posible sea negativo y a la vez que haces eso, probablemente estás haciendo un futuro potencial negativo para tus aperturas temporales, para las tuyas y probablemente estás creando un futuro potencial para otra más gente. Es fácil que si tú ese pensamiento negativo lo cambias con un pensamiento positivo, lo que tienes es un sentimiento de tranquilidad, o sea, un sentimiento que te tranquiliza. Entonces, si consigues que todos los pensamientos y que todo lo que te pasa en la vida, darle un aspecto positivo, evidentemente el mundo cambiaría, porque si lo haces tú y lo hacen los demás, el mundo cambia, ¿vale? Bien, la segunda proyección de nuestro futuro son los efectos nocebo y los efectos placebo, ¿vale? Bien, los potenciales colectivos, es decir, el futuro potencial que estamos fabricando entre todos, a veces tienen un efecto agradable y a veces tienen un efecto desagradable, ¿eh? Entonces, por ejemplo, se ha estudiado que en un grupo de enfermos, si tú les das agua con azúcar, todos los que se creen que eso es la medicina que les va a curar, y se curan, ¿eh? Todos los que piensan que no tienen solución y que ellos no se pueden curar con ninguna medicina, les des agua con azúcar, les des la medicina o les des cualquier cosa, no se van a curar, no se curan nunca. Y lo que es peor, no es que no se curen, es que si les das agua con azúcar, sienten los efectos secundarios de la medicina que supuestamente les va a curar. Y que, bueno, ellos consideran que no les va a curar, ¿vale? Bien,
Esto es, el efecto nocebo es un efecto bastante perjudicial y además puede transmitirse dentro de los futuros colectivos. Entonces, si yo, por ejemplo, alguien dice y alguien cuenta por ahí que es la manera de transmitir una epidemia. Si hay un virus por ahí circulando o una bacteria y yo pienso que me da mucho miedo contagiarme y me da muchísimo miedo porque a lo mejor me muero, estoy proyectando un futuro negativo que otras personas también lo van a poder recoger, con lo cual la epidemia, como tengo miedo de que me pase a mí, seguro que me pasa. Y al otro seguro que le pasa, y al otro seguro que le pasa, con lo cual la epidemia se extiende muy rápidamente. Entonces, con respecto a estos dos principios anteriores, viene la tercera frase, que es justamente la del principio, es no pensar en hacer a los demás lo que no quieras que los demás piensen hacerte a ti, ¿vale? Si yo no quiero que los demás me quieran enchuflar en poner un efecto nocebo, no voy a intentar yo poner un efecto nocebo en los futuros potenciales de los demás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasará dentro de cuando acabe el periodo de 25.920 años? Bueno, pues que en los últimos años, en los últimos 1080 años de cada uno de estos periodos, lo que voy a tener es el principio de la reunificación con nuestro doble. Es decir, los 1080 años últimos son para reunificarnos. ¿Y cómo nos vamos a reunificar? ¿De qué manera me puedo yo reunificar con el doble? Bueno, pues si ahora escucho sus preguntas y si le fabrico futuros potenciales para que él me los actualice en lo que es mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago todas esas cosas, podré reunificarme con mi doble dentro del periodo que nos quede por vivir, porque no lo sabemos. Entonces, ¿a qué estamos abocados? ¿Cuál es el final de la existencia del doble y de nosotros? Bueno, pues junto a nuestro doble conseguiremos la inmortalidad perdida. Y bueno, hasta aquí es lo que yo os quería contar del libro de Jean-Pierre Garnier de las aperturas temporales. Muchísimas gracias por vuestra atención.